Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Este día, el lunes 25 de mayo, a 2 días de lo que fue uno de los hechos más importantes que hemos vivido en el país, como fue la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Un acto que yo creo que todos nos vimos involucrados de alguna forma, los que estuvieron en gran cantidad en las plazas Salvador del mundo, estimado aproximadamente, se habla de medio millón de personas que acudieron a la misa de beatificación, como la inmensa cantidad de gente que vio las imágenes a través de la televisión. Lo que tuvieron la vigilia el día anterior, creo que fue uno de los acontecimientos más importantes que el país ha visto en los últimos años, y bastante, no hablo solamente de los 5 o 10 años, yo creo que de los hechos más importantes que ha tenido el país. Sin duda esto ha dado una cantidad de análisis importantes, se ha hablado muchas cosas en relación a lo que sucedió este sábado pasado, y esto es lo que yo quiero un poco resumir con dos invitados que por supuesto tienen mucho que decir sobre esto. Los presento inmediatamente: Monseñor Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar de San Salvador. Buenas noches, Monseñor. Nacho, buenas noches, gracias por la invitación. Joaquín Samayoa, analista político y rector de ICEADE FEPADE. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches, Nacho. Bienvenido. Bueno, el tema de hoy día, ¿qué pasó en esta beatificación? ¿Qué se puede sacar de conclusión? Las palabras del Papa, las palabras del presidente de los Estados Unidos, las palabras de innumerables jefes de Estado, la presencia de jefes de Estado en el país, dice mucho. La presencia de políticos de todas las corrientes del país también dice mucho de lo que pasó este sábado, como también la presencia de la población en forma multitudinaria. Ese será el tema esta noche. Antes saludamos a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. A ver, hagamos primero las características, qué es lo que se vio, qué es lo importante, qué es lo que hay que resaltar. Monseñor, contento, me imagino que muy contento. Sí, Nacho, fíjate que el Papa recibió el ornamento que se usó ese día, una semana antes de la fecha, y le impactó el escudo de Monseñor Romero. Es un escudo moderno y tiene abajo una ramita de romero y arriba una palma, la palma de la Virgen de la Paz. Él en uno de sus escritos dice que es una ramita seca de romero injertada en el olivo. Es decir, yo no soy nada, pero si estoy con Cristo soy todo. Entonces el Papa, yo tengo aquí lo que el Papa dijo ayer en Roma. El Papa se siente muy a gusto con Romero. Sí. Fíjate que son unas 3 frases. Ayer en El Salvador fue proclamado beato un obispo. El primero se llama Monseñor Óscar Romero, arzobispo de San Salvador, asesinado por odio a la fe, mientras estaba celebrando la Eucaristía. Este pastor celoso, siguiendo el ejemplo de Jesús, eligió estar en medio de su pueblo, especialmente de los pobres y los oprimidos, incluso a costa de la propia vida. Aquí no hay nada de diplomacia en estas frases, que es lo común en los textos pontificios, que es el Papa va al grano, está muy a gusto con Romero y completa lo que dijo la carta que nos leyeron el día sábado, una carta excepcional que incluso cita a Monseñor Romero en la parte final, como veremos en algún momento. Entonces, decir que el Papa logró lo que prometió en el año 2007, antes de ser Papa, cuando hubo una reunión de los obispos en Brasil, y le preguntaron: ¿qué piensa usted de Romero? Dice: para mí es un santo y un mártir. Si yo fuera Papa ya lo habría canonizado. Dijo él así humorísticamente en el 2007. Ahora pues ya está cumpliendo su palabra. Está muy a gusto, muy feliz el Papa. Lo sé por gente que está cerca de él y por lo que el cardenal nos contó también, el cardenal Amato. De modo que qué gusto pues que algo que tanto esperamos, Nacho, por fin llegó. Y llegó en un momento cuando tenemos un Papa que nos entiende, un Papa latinoamericano. Así que estamos muy felices de verdad. Joaquín, yo creo que
con todo el respeto que nos puede merecer la beatificación o la santidad de una persona que dedicó su vida a la oración, es diferente de alguna forma cuando toca fibras de país, cuando esa persona practicó la oración, pero practicó la acción, más que la oración. Y por eso seguramente puso incómodo a muchos, incluso dentro de la iglesia, ¿ya? Entonces, ¿qué significado tiene en ese sentido la beatificación de un salvadoreño que ejerció la acción, que nunca se salió de los cánones de la iglesia ni de su doctrina religiosa, y que hoy día está elevado a los máximos altares y se constituye en un ejemplo, ¿verdad? Esto de que creo también que hablar sobre esta solicitud que los obispos centroamericanos están de querer que sea patrono de los obispos de Centroamérica, que me gustaría después aclararle un poco más de qué se trata de eso. Yo creo que en primer lugar, Nacho, lo que hay que destacar es que esto es de alguna manera una reivindicación del trabajo pastoral de Monseñor Romero, porque tanto cuando él vivía como en los 35 años que han transcurrido, se le ha difamado mucho, se le ha calumniado mucho, y muchas personas, para justificar probablemente esos sentimientos muy negativos que tenían, ese odio, se sintieron como cada vez más inclinados a buscar el pelo en la sopa y todo aquello que pudiera indicar que Monseñor Romero estaba haciendo otras cosas y no un trabajo pastoral en el marco de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, el reconocerlo, y sobre todo si sabemos cómo son estos procesos, que en el Vaticano, así como hay un postulador, hubo un postulador de la causa de Monseñor Romero, también debe haber habido un abogado del diablo, porque claro, así son estas cosas. Y también han buscado ellos, línea por línea, palabra por palabra, en sus homilías, en sus cartas pastorales, algo que pudiera indicar que Monseñor Romero pasó la raya, que Monseñor Romero estaba haciendo una acción o un discurso político, y no encontraron nada. Entonces yo creo que el haber llegado finalmente a la conclusión de que es un hombre que tenía mérito, que tenía virtud, como para estar encaminado a ser un santo de la Iglesia universal, es importante. Y esto de Iglesia universal también creo yo que debe destacarse, porque aquí a veces tenemos mentalidad un poco pueblerina y creemos que alguna gente considera a Monseñor Romero como si fuera una figura más de estas que entran en el debate y que se sienten con libertad. Y no, la verdad es que la estatura de Monseñor Romero siempre estuvo muy por encima de eso. Y creo que ahora el ser beato es beato de la Iglesia universal. Claro. No solo de los salvadoreños. Y yo destaco lo que tú dices porque tengo la impresión, tú dices que se lo ha difamado mucho, pero que se le ha conocido muy poco, ese es el problema. Sí. Y cuando uno escribe algo en una red social y empieza a escuchar opinión y comentarios, se da cuenta que la gente conoce muy, muy poco, sobre todo los que más critican, los que ponen el dedo, son la gente, digamos, que no lo conoce y que piensa de que lo único que ha habido de Romero son 4 o 5 frases, las más conocidas, las acciones más conocidas, las pocas acciones conocidas, no ven el contexto histórico en que vivió, no creen que la Iglesia ha hecho una investigación profunda y que de esa investigación de la Iglesia sale como conclusión que eso fue un hombre absolutamente apegado a la fe, que nunca se salió de lo que le correspondía hacer como un obispo. Y Joaquín decía, así como hubo un postulador, hubo alguien que se encargó. Cuéntenos ese proceso para que todos lo entendamos. Voy a poner dos ejemplos que tiene que ver con Ratzinger antes de ser Papa Benedicto. A él le tocó llevar el proceso doctrinal y alguien le dijo, hay homilías heréticas, a ustedes no se las han mandado. Y pidió al nuncio, que era entonces el nuncio Berloco, que investigara. Él llamó a Urioste, me llamó también a mí y a otros. No, todo está en Roma, nada hemos escondido. Que habían homilías escondidas. Sí, porque había frases heréticas. Luego pidieron los audios de todas las homilías para ver si el texto no estaba maquillado. Y están los audios de todas las homilías de los 3 años. Recientemente lo hemos editado.
y fueron viendo palabra por palabra. ¿Por qué no encontraron nada? Romero tuvo una gran precaución cuando comenzó. Escribió una carta pastoral donde no pidió ayuda a nadie. Yo no me di cuenta hasta que la vi publicada, y ahí tomó como guía a Pablo VI para hablar de la liberación cristiana, y a un cardenal famoso, Eduardo Pironio, que interpretaba a Medellín. Entonces se acercó a Medellín a través de Pironio y al concilio a través del Papa. Entonces con ese parámetro hizo todo y nunca se salió de ahí. Entonces no hubo nada de marxismo ni cosas por el estilo. Eso sorprendió a Ratzinger. Más todavía cuando Héctor Dada fue a un encuentro sobre Monseñor Romero y un ponente habló de la biblioteca de Monseñor. Es interesante este dato. Su biblioteca más pequeña, porque uno tiene los libros más a mano, ¿verdad? Y no había nada de teología de la liberación ahí. Y el texto más gastado era uno de teología bíblica para preparar sus homilías. Y pidió la lista de los libros, ¿verdad? Eso está publicada. Y estaba extrañadísimo. Entonces, cuando ya llegó a ser papa, y esta es la última anécdota, antes de ser papa, el año 2001, estábamos con él, los obispos de El Salvador, y de repente preguntó, ¿y Monseñor Romero? Y entonces, antes el Papa nos había recibido a Monseñor Sáenz y a mí en la audiencia privada el día anterior. Y me dice, Sáenz, cuéntale lo que nos dijo el Papa ayer. Bueno, total que de repente yo conté que el Papa había dicho, Romero es nuestro, no dejemos que nos lo arrebaten, es de la Iglesia. Y el Papa dice, de repente, dice Ratzinger, Romero es nuestro. Entonces él fue evolucionando hacia Monseñor, y cuando ya llegó a ser Papa en el 2007, iba para Brasil, en el avión le preguntan los periodistas por Romero. Y yo tengo el audio de esa respuesta, y las frases que más recuerdo son, dice, es un gran testigo de la fe, y merece ser beatificado, no tengo la menor duda. Después hace una serie de Lo dijo Ratzinger. Y nadie puede negar que Ratzinger era un hombre muy exhaustivo. Muy estricto, entonces pasó todas las pruebas. Es bien interesante. Quizá las más difíciles, ¿eh? Sí, fue interesante. Y después hubo una segunda prueba. Dijeron, no, pues él tiene problemas con la parte social. Revisen su doctrina social. Le devolvieron los documentos a Ratzinger de nuevo. Tampoco encontraron nada, porque él tenía como guía, repito, a Pablo VI y a Pironio. Y es bien interesante hacer un estudio sobre eso, yo lo he hecho, y ver que es asombroso. Es la valentía de la que habla el Papa en su carta. Nace de una convicción total de que está en lo que tiene que hacer. Y dice, él actuó como Jesús, dice el Papa en su carta. Ok. Voy al corte. Hoy sigo leyendo, y yo creo que todo el mundo está leyendo cosas. Hoy descubrí algunas frases de él donde él también se oponía a la toma de las armas, que nunca se ha dicho. Claro. Monseñor Romero le decía a quienes estaban levantados en armas que no era la forma de buscar la pacificación del país. Y realmente nunca quiso que en el país hubiese guerra, menos alentar una guerra. Voy al corte, ya volvemos. Somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Ya volvemos. Somos claros desde nuestros inicios, porque siempre hemos sido de los que pensamos que si una empresa pequeña quiere crecer, tiene que juntarse con los grandes. Comenzamos con líneas básicas, cambiamos a E1, luego tuvimos que cambiar a un segundo E1 para poder manejar todo el tráfico de llamada entrante que estábamos recibiendo. El pedido en línea, que es algo novedoso que nosotros tenemos, ha sido una vía que cada vez va agarrando más auge y los clientes lo prefieren. Por eso en Gourmet Express somos claros. ¿Y tú qué esperas? Que la diarrea no te arruine el momento. Contra la diarrea y los gases, Intestinomicina AD+, fórmula única que controla la diarrea y además elimina los gases. Sigue tu vida con normalidad y vive feliz. Intestinomicina AD+, duro contra la diarrea.
El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. Las pequeñas obras se vuelven grandes cuando le ponemos el alma. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. Yo creo que es interesante analizar qué es lo que se vio ese día en la beatificación. Estimados amigos, están conversando entre ellos, qué bueno, digamos, porque está muy interesante el tema. Llegó la gente que debía llegar. Yo creo que a muchos sorprendió la presencia de gente de todos los partidos políticos. Vamos a decirlo con toda claridad. Diputados del Partido Arena, dirigentes del Partido Arena. Ahí estaba el expresidente Cristiani. Había bastantes, el presidente del Partido Arena. No, ¿para qué decir que había gente del FMLN y de otros partidos? Sin duda. Pero estaba la dirigencia del Partido Arena. Estaba Roberto Dawison, que fue criticada por su llegada, queriendo, digamos, algunos acusarlo del asesinato de Monseñor Romero. ¿Qué significa todo esto? Significa que la clase política del país ha comprendido que Romero fue mucho más allá de una cosa partidista, política. Voy a comenzar por el final. A ver. Fíjate que cuando murió Dawison, padre, llegó el nuncio a ver a Monseñor Rivera. Esto nunca le he contado yo. Para decirle que tenía que ir a la misa exequial, a convencerlo de que fuera. Le dijo, mire, es que yo soy pastor de todo este pueblo y mi presencia ahí. Entonces yo salí al quite, y yo puedo ir, le dije, y yo fui. No me esperaba nadie de los del Partido Arena. Fue en Don Rúa la misa, estaba, recuerdo, en Calderón Sola en ese momento. Me ven a mí al lado del nuncio que celebraba la misa. Y al final me agradecieron, ¿verdad? Y había un periodista del diario Le Monde, amigo mío. Y ahora se me dice, mira, ¿puedo interpretar esto como un gesto de reconciliación? Sí, le dije, así lo publicó en Le Monde, en primera página. Cuento esto porque algo así está pasando con Roberto Hijo. Él fue valiente, sabía que no era fácil presentarse. De hecho, yo salí de la misa y en el camino me preguntaron eso los periodistas. También se lo preguntaron a Monseñor José Luis. Fue valiente porque se exponía a ser ofendido, cuando de hecho fue ofendido. Pero es que hay un terremoto espiritual, Nacho. Las réplicas tienen que ser buenas de aquí en adelante para que ese terremoto nos haga reconciliarnos. Yo supone que uno sea tolerante, por una parte. Los que nos sentimos ofendidos y que otros sean humildes para reconocer, rectificar. Entonces yo estoy contento de esa presencia, quiero agradecerla aquí públicamente, porque fue un gesto hermoso y que es necesario ese gesto. Habrá muchos más, de hecho mucha gente está llegando a la tumba de Monseñor a pedir perdón, o a los confesionarios a pedir perdón, porque como decía Joaquín, muchos lo acusaron sin nunca haber leído nada de él. De hecho, casi nadie de los que lo acusaron ni leyó ni escuchó sus homilías. Urioste insiste mucho en eso y tiene totalmente razón. Yo cuando hablo con gente me dicen que yo nunca. Entonces, ¿con qué base usted? Bueno, yo creo que había ahí presente más de la mitad de la gente, era gente que a lo mejor en su momento o lo utilizó o lo malinterpretó o nunca fue a una iglesia católica y estaba ahí. O sea, creo que se produjo una cantidad de cosas importantes. Y luego Nacho, para tú terminaste este evento con la idea de que Monseñor no fue muy del agrado de la izquierda armada, y es verdad, los últimos días
Hay una lucha tremenda contra él, y él lo dice en su diario, y en sus últimos días también, por todo el tema de la violencia, de que él no acepta que se busque la vía armada para resolver los problemas. Y él trata de detener la guerra y no la logra detener. Y eso está en sus homilías y en su día. Entonces, bueno, a veces se crea como imágenes equivocadas, distorsionadas de lo que pasó. Entonces, hoy toca poner las cosas en su lugar y ver en Romero un hombre que es capaz de unir al país, que es lo que el Papa dice en su carta, y nos da como tarea que logremos un país reconciliado. Y cuando habla de Romero en la carta apostólica le pone pastor ejemplar, padre y evangelizador de los pobres, luchador de la justicia, fraternidad y amor. Y lo pone como en medio del pueblo, caminando con el pueblo y arriesgándose con ese pueblo. Es lo que dijo ayer en Roma. Entonces, el Papa nos está planteando a Romero como al que nos puede guiar, y ya le habla de Moisés en la carta que manda, y de Abraham como guía de un pueblo que va buscando vivir en paz, vivir en fraternidad, vivir en justicia. Y el Papa es muy, muy claro. Entonces, y él sabe que es capaz Romero de hacer ese milagro. De hecho, ya se va viendo ese milagro. Y uno lo nota al oír cosas y al hablar con ciertas personas, porque, repito, es un personaje impresionante. Y cuanto más uno se acerca a él, más se da cuenta de eso. Es un hombre muy libre, muy valiente de verdad. De modo que pienso que hay un antes y un después del 23 de mayo, sin duda, sin duda. Hoy toca a nosotros que esa fuerza acumulada, como cuando hay un terremoto, o sea, que se convierte en réplicas de veras intensas que nos muevan, porque no podemos seguir así. Esto es absurdo como estamos en Correcto. El Salvador. Bueno, y obviamente era de esperar que el Papa enviara una carta muy linda y se refiriera a todo lo que significa Romero como pastor. No es tan usual que un presidente de los Estados Unidos también, digamos, haga una carta y la envíe al pueblo salvadoreño con conceptos muy ejemplares y que habla, digamos, de una política también de reconciliación y que sirva de ejemplo para toda Centroamérica. Hay una repercusión política, ¿no? El presidente de Estados Unidos es un político y además un líder político. Difícil de ponderar si es que hay una repercusión política en esto, porque es cierto que han ocurrido todas estas cosas deseables y positivas de personas que, o bien, hay que tener en cuenta que hay toda una generación de jóvenes adultos que no habían nacido siquiera cuando mataron al señor Romero, o que tenían 3, 4, 5 años, ¿no? Yo creo que es muy positivo que toda esta generación, que tal vez crecieron influenciados por sus padres en el mal sentido, tanto por los que admiraban a Monseñor como por los que lo odiaban, porque a mí me parece curioso también que mucha gente que se siente seguidora del arzobispo, por ejemplo, el que le gritó asesino a Roberto Dauizón, yo digo, este tipo no entiende nada de cuál es el mensaje de Monseñor Romero. Si le está gritando asesino, si está ofendiendo, insultando, cosa que Monseñor jamás hizo con nadie y jamás hubiera tolerado, a alguien que era un bicho de 8 años cuando las cosas ocurrieron y que sean como hayan sido, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces digo, para bien y para mal hay gente que ha proyectado, tanto de los que estaban con Romero como los que lo odiaban, hay gente que ha proyectado una imagen distorsionada de Monseñor. Y para mí es positivo que las nuevas generaciones estén queriendo aprender un poco. Y todavía dentro de la gente que ya era adulta en ese tiempo se ve también gente que ha querido, conocer lo que antes no conocía. Pero sigue también habiendo una buena cantidad de gente, y uno lo ve por comentarios en redes sociales, que están aferrados a su prejuicio, y que conservan esa actitud de odio y de ser razón ante lo que pueda venir. Y yo, en cuanto a si esto se va, yo creo que esto puede tener un impacto, y lo está teniendo ya, como señala Monseñor, socialmente. En el ámbito político tal vez sea más difícil, pero igual yo ahí estoy de acuerdo con Monseñor que ahora le toca a la Iglesia
tener un protagonismo mucho mayor del que ha tenido para rescatar la memoria y el mensaje que sigue siendo vivo de Monseñor Romero. Monseñor Romero ahorita estaría fustigando enérgicamente, contundentemente, a una buena cantidad de gente que hace cosas que son inmorales y que van contra la voluntad de Dios. Entonces yo sí creo que la Iglesia tiene ahora la responsabilidad de retomar esa palabra, hacerla relevante a los tiempos que estamos viviendo, traducirla a los tiempos que estamos viviendo y mantener en ese sentido vivo el impacto. De otra manera, sí habría el peligro de que esto se vaya como diluyendo un poco este buen impulso que ha habido, por lo menos de la gente de buena voluntad, de querer reencontrarse con una persona a quien o bien se le conocía mal o no se le conocía. Bueno, yo estoy impresionado desde hace varios días en que empezó la fuerza de hablar de Romero en las redes sociales. Me impresionó primero la posición de los evangélicos, que la sentí con mucho egoísmo, tratando, digamos, de desprestigiar esta beatificación, que yo creo que no debiera ser que otra religión trate de desprestigiar a otra religión. Y de mucha gente que por ignorancia, entonces yo escribí en las redes sociales, porque a mí también me tocó Romero. Yo les voy a contar una cosa. Yo 3 años antes de venir a El Salvador, yo vine en el año 83, por el año 82 aproximadamente, o 81, no estoy seguro, pero a mí me mandaron, yo siendo un reportero de un periódico, un periódico importante, La Tercera de Chile, me tocó ir a cubrir una misa por Monseñor Romero, por la muerte de Monseñor Romero, en Santiago. Eso fue en Santiago, yo tenía 27 años, 26 años. Y fue en la iglesia de San Francisco, que usted sabrá que es la segunda iglesia más importante, templo más importante del país, porque es el templo colonial histórico. Y estábamos en plena dictadura, y después de la misa hubo una manifestación. Es la primera vez a mí que me golpearon, ¿no? Yo andaba de periodista, nada más, y cubrí la manifestación que se produjo en tiempo de dictadura, pero la policía me terminó golpeando. Yo sentí que era un llamado de Romero, porque a los pocos tiempos después yo estaba en El Salvador, conociendo realmente mucho más de lo que en esa misa yo conocí de Romero, ¿ya? Quizá un golpe de atención me dio Romero en ese momento, no Romero obviamente, no, pero esa de ver que hay que luchar en contra de las injusticias y que ninguna dictadura ni ningún tipo de antidemocracia es bueno para los pueblos. Voy a leerles después una opinión de un amigo televidente, de un amigo que me escribió sobre unos comentarios que yo hice cuando yo decía hay que leer a Romero, hay que conocer a Romero. Y quiero leerles para que se den cuenta que si hay gente que está cambiando el chip. Ya volvemos. Bienvenidos a San José, Costa Rica. El uso de dispositivos electrónicos aprobados y celulares están permitidos desde este momento. Ya no tienes que cambiar el chip de tu celular al viajar, y mucho menos apagar tus datos. Tranquilo, porque ahora con tu Movistar Sin Fronteras puedes usar tus datos locales en todas las redes Movistar de México y Centroamérica, sin costos adicionales, sin preocupaciones y sin importar si tienes prepago o pospago. Pásate a Movistar. Disfrútalo como quieras. Alka-Seltzer alivia agruras, acidez, indigestión y dolor de cabeza. ¿Gripe con tos? Toma Tapsin Gripe y Tos, las cápsulas moradas que alivian rápidamente porque ya llevan el antigripal y jarabe contra la tos adentro. Tapsin Gripe y Tos. Desde que llegamos, más de lo que esperas no fue una frase más. Fue entender que necesitabas crecer más allá de El Salvador. Fue seguir confiando en ti y brindarte herramientas para seguir creciendo, para que manejes todo desde aquí, como si estuvieras allá. Más de lo que esperas. Hoy son 9 países que operan como uno solo. Somos Banco Promérica y seguiremos dándote más de lo que esperas.
El tercer segmento de debate, gracias a Claro. Claro que sí. ¿Dónde estoy? Mira con atención esta escena. Trata de identificar en qué país de Centroamérica fue filmada. Me regaló 2 pupusas de queso y una de chicharrón. Y no se le olvidó mi horchata, ¿verdad? ¿Ya tienes tu respuesta? Este comercial fue filmado en Panamá. Pero a Patty de El Salvador le da lo mismo. Porque con su plan postpago de Claro puede hablar, mensajear y navegar desde y hacia cualquier país de Centroamérica con su misma tarifa local. Borra las fronteras de tu mente. Pásate a Claro. Claro que sí. Antes de entrar al tema de este bloque voy a leer lo que respondió a mi comentario de tratar de leer y conocer a Monseñor Romero, que me hizo una persona que no voy a decir su nombre, pero que me parece interesante escuchar su reacción. Dice: yo jamás he sido católico, y antes decía, ¿y a mí qué me importa ese maestro? Por metido lo mataron. Pero igual comencé a leer sobre él, vi su película, leí parte de su diario y llegué a la conclusión de que él obedecía a la Biblia, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Solo alguien con esa virtud arriesgaría su vida a costa de proteger a los más pobres y desprotegidos. Pues al mismo tiempo, no son muchos los nuestros que destacan en el extranjero, y él sí lo hace, es un buen ejemplo a imitar. Sobre su papel como beato o santo no puedo opinar, pues no soy católico. Nada más decir que siempre será un orgullo tener una figura tan admirada. No soy católico, pero sin duda quiso conocerlo y ya cambió su opinión. Esperanza, ¿no? Nacho, quiero cerrar 2 temas que dejamos abiertos sobre qué pensar de lo que está pasando en el país. Fíjate que el Papa cita a Romero en una de sus homilías que tiene que ver con violencia, y cita varias frases de una homilía de Monseñor, lo cual es sorprendente. Monseñor Romero nos invita a la cordura y a la reflexión, al respeto a la vida y a la concordia. Es necesario renunciar a la violencia de la espada, la del odio, está citando a Romero, y vivir la violencia del amor, la que dejó a Cristo clavado en una cruz, la que se hace cada uno para vencer sus egoísmos y para que no haya desigualdades tan crueles entre nosotros. Después dice el Papa, él supo ver y experimentar en su propia carne el egoísmo que se esconde en quienes no quieren ceder de lo suyo para que alcance a los demás. Y con corazón de padre se preocupó de las mayorías pobres, pidiendo a los poderosos que convirtieran las armas en hoces para el trabajo. Luego el Papa habla del papel de la Iglesia. Dice, a eso está llamada la Iglesia hoy en El Salvador, en América, y en hacer rica en misericordia, a convertirse en levadura de reconciliación para la sociedad. Esta es la tarea nuestra. Porque eso le voy a preguntar, Monseñor, porque yo creo que también esto de que la Iglesia reconozca a Romero y lo beatifique, y que la Iglesia salvadoreña sobre todo se vea obligada a predicar la palabra de Monseñor Romero, su discurso, su pensamiento, obliga a la Iglesia salvadoreña a ser más activa, ¿no? Muchos dicen la Iglesia está muy lenta, está muy poco, no tiene la cercanía que tuvo en su momento con la población, no está clamando por las injusticias, no está llevando la voz que tiene que tener. ¿Hay una exigencia a la Iglesia en este sentido? Comencemos por los obispos. Tuvimos como 100 obispos de toda Centroamérica, y muchos me decían, este es un reto para nosotros como obispos. Ajá. Porque nos obliga a revisar la forma de ser obispos. Para el Papa es el ícono de obispo Romero. Así debe ser. Este es el deber ser, está encarnado en Romero. Entonces, los demás nos damos cuenta que hay que revisar muchas cosas, comenzando por el estilo de vida. Entonces, el Papa lo hace conscientemente. Él está feliz, frotándose las manos, de poner un ejemplo a todos nosotros los pastores de lo que es la Iglesia hoy, metida en el mundo, caminando con la gente, con olor a abeja, como dice él, y compartiendo el dolor de la gente, incluso siendo voz de los que no tienen voz, que es otra frase que también aparece en los textos de los papas últimamente. Entonces creo que el país necesita ese servicio de la Iglesia. Y de hecho, me decía un padre ayer, he estado oyendo confesiones, cómo ha impactado en la gente la beatificación. Me quiso decir, la gente llega a pedir perdón porque condenó a Romero sin haberlo nunca oído ni leído.
Eso me quiso decir, claro, como es secreto de confesiones, me dijeron tal cosa, pero esto está pasando. Hay mucha gente buscando la verdad de Romero y revisando su actitud hacia Romero, que fue totalmente, como decía Joaquín, absurda y equivocada, pero fanática. Y yo recuerdo, y esto lo conté ya, pero lo voy a contar de nuevo, el día que Monseñor murió, yo estaba terminando la misa en el seminario y escuché la pólvora festiva en las zonas del Escalón y San Benito. Ya la escuché. Ya por fin mataron al comunista. Y días después yo estaba esperando taxi ahí por el sabor del mundo, yo nunca he tenido carro, y vi bajar los carros de la Escalón con el bumper, con un sticker que decía, haga patria, mate un cura. Yo lo vi. Sí, claro. Entonces, ese es el fanatismo de la época que llevó a lo que hemos vivido como guerra. Hoy toca ser un país capaz de curar heridas, capaz de pedir y dar perdón, capaz de retomar los ideales de Romero, que son los ideales de un mundo donde de veras haya justicia, fraternidad, como dice el Papa en su carta. De modo que es un momento hermoso que vivimos y también un momento que exige mucho de todos nosotros. Yo siento que hay una fuerza acumulada. La cantidad de gente que había en las calles, nadie le esperaba tanta gente. Están los drones para que uno pueda calcular la cifra con más exactitud, pero la cifra de 500,000 parece que no es una cifra exagerada. La vigilia que fue bajo la lluvia, una cantidad increíble de gente en la vigilia aguantando el agua. Había 20 monjitas que trabajan cerca de mí, todas aguantaron la lluvia toda la noche. Y eso indica que el país tiene una energía espiritual acumulada después de este acontecimiento que hay que saber canalizar para que esto cambie. Yo estaba con una curiosidad, y te la pregunto a ti, decía, ¿cómo va a estar la violencia estos 2 días, el sábado y el domingo? Bajó. Por lo que he visto, bajó. Entonces, eso ya merece un análisis, porque antes subió de una forma brutal, Sí. los días anteriores. Incluso gente oía decir que iban las maras a tomarse la plaza, que iban a hacer un zafarrancho. Todo eso se dijo como para meter miedo, que la gente estuvo ahí. Entonces, pienso que la gente comienza a perder el miedo, comienza a sentirse protagonista, a sentirse acompañada, y eso es importantísimo fomentarlo. Y aquí quiero dar un homenaje a los medios de comunicación. Crearon una atmósfera tan positiva, de tanta expectativa, que eso permitió que la gente viera como natural estar en la calle ese día a pesar de todo. Y de hecho, después del hecho también ha sido una prensa tan proactiva y tan como que consciente de que este contenido, si dejamos pasar este momento, ya no tenemos futuro. Okay. Por tanto, hay que aprovecharlo, hay que subirse al tren cuanto antes y ser ahí activos. Yo siento que hay una energía acumulada que es de una capacidad. Este país ya demostró que es capaz de renacer siempre a las cenizas. Hoy tiene la oportunidad de nuevo con Romero y bendito sea Dios. A ver, quizás lo ideal sería que tuviéramos un país a partir de Romero más crítico, más exigente para hacer un país mejor, o sea, ser más exigente con nuestra clase política principalmente, para que podamos hacer las cosas que son buenas para todos. Sí. ¿Crees tú? Sí, pero ¿hay fe en eso? Pero exigentes no en la línea de izquierda y derecha, no. Y que si son los míos les dejo pasar todo y si son los otros no les dejo pasar nada. Si no rompemos esos esquemas mentales, difícilmente podemos sacar algo. Yo creo que si alguna cosa buena tuvo Monseñor Romero es que no agarró partidos, por mucho que puedan haberlo presionado, no agarró bandos, ¿verdad? Y yo me acuerdo, yo personalmente, porque había gente muy querida mía que estaba tomando la opción de incorporarse a la lucha de las organizaciones que luego formaron el FMLN. Yo me acuerdo que yo escuchaba a Monseñor Romero como esperando una sola palabra que yo pudiera interpretar como aprobación de esa opción que estaba tomando esa gente que era muy querida para mí. Y nunca encontré ninguna. Yo dije, hombre, aquí no hay resquicio, Monseñor está enfática y absolutamente en contra de la violencia, y así lo dijo, ¿verdad? Bien,
hay que retomar eso. Y si vemos violencia y si vemos violación de derechos humanos y de derechos civiles y políticos, no importa quién la esté haciendo, Monseñor estaría denunciando eso cualquiera que lo hiciera. Entonces, eso de agarrar la cuestión como que Monseñor es de izquierda, le ha hecho un gran daño, creo yo, y creo que muchas de las actitudes que se mantienen de odio y de recelo hacia Monseñor es por esa manipulación oportunista que ha hecho la gente. Sí, pero yo creo que también la gente derecha no puede seguir teniendo ese discurso. No, o sea, ya basta. Definitivamente. Es muy dañino. Definitivamente que no, pero también del otro lado, Nacho, también es tremendamente dañino el que manipulen de esa manera algo que no fue Monseñor Romero. Así es, así es. Bueno, bastantes cosas todavía tengo pendiente de qué hablar, pero si nos fue el tiempo rápidamente, vamos al corte, volvemos con sus preguntas y sus comentarios. Somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Ya volvemos. Este es el momento en el que todos somos hijos de un mismo pueblo, el momento en el que todos tenemos un mismo futuro, es el momento en el que se cura un mismo pasado. Este es el momento de ver hacia adelante, de prestarnos unos a otros la misma tierra, de confiar en que de un gran dolor, con fe, solo puede salir un bien extraordinario. Este es el momento de dar gracias por un hombre, hijo de todos, padre de todos, santo de todos, porque hoy se alza, al fin, la voz de los sin voz, y esa voz hoy es la voz de todo El Salvador, que grita con alegría, Beato Mártir Monseñor Romero, un santo para todos los salvadoreños. Felicidades, El Salvador. Empresa Salva, gente de bien. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Sigue tu vida con normalidad y vive feliz con Intestinomicina AD+, que te invita a continuar en sintonía de Debate con Nacho Castillo. Vamos con Francisco Bonilla rápidamente para que nos cuente qué dicen los amigos televidentes esta noche. Una cantidad importante de amigos que interactúan a través de las redes sociales con nosotros. Vemos lo que dice Gerardo Navarro en Twitter. Dice, por no haber nadie procesado y condenado por la muerte del Beato Romero, muchos se acusan entre sí, plantea. Mauricio dice, ¿y entonces por qué la iglesia insiste en abolir la ley de amnistía? ¿Por qué no darle vuelta a la página? Pregunta. Doris de Ruiz dice, para perdonar y quitarles la zozobra de no saber cómo murió un pariente, es necesario saber, plantea. Juan Carlos Rodríguez dice, un salvadoreño entró en el registro de una de esas personas dignas de seguir, dignas de imitar en su pensamiento y actuar. Eduardo Vargas dice, la figura de Monseñor Romero dentro del país ha sido muy politizada por Arena y el FMLN, nadie sabe quién es en verdad. Bessie Ríos dice, pues no ha cumplido, porque es beato y no santo. Esto respecto a las afirmaciones de Monseñor Gregorio Rosa Chávez, de lo que dijo en aquel entonces el cardenal Bergoglio. Dice Mario Salazar, una pregunta para Monseñor Rosa Chávez. ¿La canonización puede ser acá en el país? ¿De qué depende que pudiera ser acá? Daniel Vega dice, Monseñor hubiera recibido con una sonrisa a todos los que fuimos, incluyendo a los que nunca les simpatizó. Víctor Escobar dice, gracias a los 3 programas de la semana pasada, conocí un poco al verdadero Romero, hoy un poco más, gracias Nacho, dice Adonai Aguirre, como que Cifrido Reyes tampoco entendió el mensaje de Monseñor Romero con esas palabras que dijo en público.
Vicente García dice, ¿los jesuitas fueron invitados a la ceremonia? Finalmente, Luis Avilet dice, Beato Romero nos enseñó a perdonar, pero a exigir justicia como Dios nos manda en sus enseñanzas. Vamos al estudio para las respuestas. A ver, ¿qué quiere empezar? Ahí le toca porque ya hablé yo. ¿Ya? A ver. No, yo creo que son observaciones muy pertinentes la mayoría y que nos indican, que nos confirman lo que hemos estado diciendo, que hay con mucho interés de la gente en este tema y que es un momento muy oportuno para replantear cosas y para entender que cuando decimos que Monseñor Romero es un beato y ojalá más tarde un santo de todos, lo que estamos diciendo es que nos da esperanza a todos, no solo a unos, pero también que nos interpela a todos, no solo a unos. A ver, en una política tan miope, qué bueno es tener, digamos, algo a seguir para abrir los ojos, ¿no? Claro, porque aquí a esta sociedad, en medio de tanto problema, le han faltado liderazgos, definitivamente. No han surgido figuras de esa estatura capaces de suscitar un seguimiento consciente, racional y también emocional. Entonces yo sí creo que el haber como refrescado y renovado la imagen de Monseñor Romero está como llenando ese vacío que hemos tenido por tanto tiempo. Monseñor, hay varias preguntas en relación a que no hay nadie procesado, nadie fue condenado. ¿Qué importancia le da la Iglesia a esto? Hay tres comentarios que quiero hacer. Uno es que el proceso de canonización supone pasar por ser beato primero, entonces es normal que aún no haya el Papa podido canonizarlo. Y en esa línea hay una idea en el aire. El Papa propuso que comenzáramos con Rutilio Grande ya, fue idea del Papa. Y el Papa quisiera juntar, oigan bien, canoniza a Romero y beatifica a Rutilio, y que puede ser en El Salvador. Todo depende de que logremos la tarea que nos ha puesto. Pero normalmente el Papa canoniza en Roma. En Roma, pero no es obligación. El hermano Pero fue canonizado en Guatemala, o sea que no es una regla absoluta. Ya. Imaginemos al Papa aquí, canoniza uno y beatifica a Rutilio. Si somos un país que logramos deberá reconciliarnos, que es un poco la condición que nos ha puesto. Sería maravilloso. Tercero, varias preguntas tienen que ver con un Romero parcializado, un Romero manipulado. Este disquito que tengo aquí es el diario de Romero digitalizado. El diario de vida de él. Que es en su propia voz. Entonces, cuando uno lo oye, dice, Dios mío, que cada palabra tiene una riqueza. Monseñor, hay que aclarar lo que usted me aclaraba al principio. Monseñor Romero no escribió su libro. Lo grabó. Lo grabó. Cada noche grababa y se transcribió lo que él grabó. Exactamente. Y ese es su libro. Sí, y aquí está la voz de él completa en todo lo que es su diario de vida. Y es tan delicioso escucharlo. Esto se va a vender, se va a estar en algún lugar. Está a $5, está en las librerías católicas. Ya. Sí, sí. No, es un tesoro realmente. Sí, claro. Ese hombre es un comunicador nato. Igual pasa con sus apuntes espirituales. Todo lo es escrito. Tenemos todo recogido. Y uno va viendo ahí la profundidad de este hombre de Dios. Pronto saldrá un libro nuevo que es Día a Día con Romero, pero en la parte espiritual. Ya está listo, ya escogimos los segmentos. Y va a estar también en digital, como está tomado de sus homilías. Uno puede tener eso para cada día un pensamiento Romero de tipo espiritual. Igual haremos 60 años con Romero, hombre de iglesia. Y por último, Romero, servidor de los pobres. Va a ser 4 volúmenes al final, que nos da una idea global de lo que es Monseñor Romero. Un tesoro inagotable de sabiduría, de prudencia, de valentía, de amor de veras al que sufre, de modo que estamos en buena compañía con Romero. En relación a las preguntas que hablan de que por qué la Iglesia no exige que se haya hecho un proceso y una condena por la muerte de Monseñor Romero. Importantísima pregunta, y quisiera yo tomarla, si me das un poquito más de tiempo, claro, porque hay que hacer un poquito de historia. Recordemos, muere Romero en el 80, el gobierno no investiga su muerte. Rivera pone una queja ante la OEA, la Corte Interamericana, denunciando al gobierno, Monseñor Rivera. La OEA manda la queja a Romero, ¿qué piensa de esto? Y dice el gobierno, 3 cosas, dice, en tiempos de Cristiani, todo está documentado.
ya firmamos la paz, ya estamos reconciliados, no tiene sentido la petición del arzobispo. Pasan los años, sigue el debate, llega la sesión final, yo acompaño a María Julia a la sesión final. María Julia Hernández. Sí, sí, y están las dos delegaciones. Llega el momento de decir la postura final, última. Yo digo lo que el Papa Juan Pablo plantea en un documento reciente: queremos perdonar, pero hay dos condiciones: la verdad y la justicia. Que se reconozca qué pasó y que se haga justicia a esto. ¿Qué dice el gobierno? Dice, primero dice, repite lo mismo y añade una cuarta frase. Dice, ya firmamos la paz, ya estamos reconciliados, y añade que se archive el caso. Conclusión, los 3 jueces son unánimes en condenar al gobierno salvadoreño. Es lo que después vino con Funes, que cumplió una parte de la condena, faltó la parte de investigar el caso, que tocaba al órgano de justicia, que no se ha tocado para nada. Entonces está pendiente a nivel de la justicia continental el caso Romero. El segundo punto, la Iglesia, el Papa lo recalca en su carta, es un instrumento de reconciliación, pero supone, como cuando uno hace una buena confesión, examen de conciencia, dolor de corazón, de propósito de mira. Entonces ese proceso es necesario hacerlo como nación y también como personas. De hecho hay gente consultando ya, hay gente buscando ayuda, buscando cómo hago yo. Voy a hacer una infidencia acá, leyendo un periódico el día de ayer, creo que fue, vi que la mitad estaba dedicada a Romero, la mitad del periódico prácticamente. No es el que más lo atacó, pero de una forma furibunda. Yo recuerdo esos campos pagados. Entonces yo creo que es una forma de reparación. Sí. Y así hay casos como ese, y entonces vamos todos ya colocándonos donde debemos estar, pero la Iglesia no ha renunciado a eso, y la ley de amnistía, que alguien no mencionaba, de hecho está lista ya la sentencia en la sala, en la constitucional ya están ya esperando un momento oportuno para pronunciarse. Entonces, tutela legal, ahí viene el famoso archivo de tutela legal, que fue el gran debate hace un tiempo. Ahí están los documentos para muchos casos. Okay. Entonces yo creo que es un tema sumamente delicado, pero que no se puede evadir. Hay que hacerlo con mucha sabiduría y en plan de reconciliación, en plan de sanar heridas, no de volver a abrirlas para echarles más sal, no, curarlas. Ok, gracias padre, creo que ha sido, monseñor, que ha sido clarísimo en eso. Yo agregaría una cosa, creo que sí, tampoco digamos hay que tener cuidado, porque el que lo sigue injuriando, el que sigue no haciendo lo que Romero hace, sino que todo lo contrario, también lo está matando todos los días. No se crea libre, digamos, de pecado, el que no hace por lo menos un mínimo esfuerzo por entender y seguir a esta figura salvadoreña importante que realmente nos da una guía, una buena guía, no una mala guía. Gracias, monseñor, por estar esta noche. Gracias, Joaquín, por analizar este tema, porque sin duda tiene dos aristas, ¿no? La religiosa y la política. Y la política, pero la política en el buen sentido de la palabra. Lo que podemos mejorar como país para ser un país mejor. Nuevamente, gracias amigos televidentes por su sintonía. Los espero mañana siempre a las 8 de la noche. Con esto completamos 4 programas de estar hablando de la figura de Monseñor Romero, el salvadoreño más universal por toda su dignidad. Nos vemos mañana. Que pasen muy buenas noches.